encontrar una sala tan abarrotada, sobre todo en unas fechas un poco como raras, ¿no? Por el tema del puente y esto. Pero bueno, la verdad es que muchas gracias por asistir a otra charla más del ciclo de pasajes desconocidos de la historia de Guipúzcoa. Hoy nos ha venido Ander Salinas a presentarnos su trabajo, que se titula ¿dónde está? En defensa del reino, castillos navarros en territorio guipuzcoano durante la Baja Edad Media. Bueno, Ander terminó el grado en Historia en Vitoria, en la UPV, y después hizo su máster en Europa y el mundo atlántico. Bueno, el programa de máster que tiene el Departamento de Historia Medieval Moderna y de América, y actualmente está realizando su tesis doctoral con el título de La historia medieval de Navarra a través de los alcaides, merinos y las fortificaciones militares, siglos XIII y XV. La verdad es que, bueno, considerando que estos castillos de los que nos va a hablar tuvieron una importante, un protagonismo, desde luego, en los sucesos del año 1200, pues que nos vaya a hablar de los siglos posteriores, pues es un tema atractivo, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba todavía en la carrera, fue el 800 aniversario de la conquista de Guipúzcoa, y se hizo una exposición en la que participó gente de la Universidad de Deusto, etcétera. En aquella época se estaban excavando el castillo de Ausa, se acababa de excavar el castillo de Mendicute, después se ha excavado el de Aitorroz, reexcavado, e incluso el de Ataun también. Entonces, bueno, pues es un tema sugerente, y ya veo que ha sido sugerente también para vosotros que abarrotáis la sala. Y sin más dilación, pues ya paso la palabra al ponente y luego ya pues a una hora así de charla, después ya pasaremos al turno de preguntas y todas las consideraciones que estiméis. Hasta luego. Eskerrik asko. Bueno, lehendabizi eskerrak emon nahi diot Miguel de Aramburu historiagile elkarteari Gipuzkoako historia divulgatzeko eman didan aukera honengatik eta nola ez hona etorri zareten entzule guztiei. Como decía, en primer lugar quisiera agradecer a la Asociación de Historiadores Guipuzcoanos Miguel de Aramburu por la oportunidad que me ha brindado de estar aquí, de contribuir a la divulgación de la historia de Guipúzcoa, y, como no, a todos los asistentes que habéis venido hoy aquí. Bueno, más allá del título, En defensa del reino, castillos navarros en territorio guipuzcoano durante la Baja Edad Media, ¿qué es lo que vamos a ver hoy, no? La conferencia se divide en 3 bloques principales. En un primer momento trabajaremos la conquista por parte de Castilla de lo que hoy en día llamaríamos País Vasco Occidental en el año 1200, conquista mediante la cual el rey castellano se apoderó de los territorios de Guipúzcoa, Álava y el Duranguesado. Esto nos dará una oportunidad de situar en el espacio y el tiempo el tema que vamos a tratar. En segundo lugar, analizaremos 2 castillos que fueron conquistados en esta conquista de 1200, junto con otros castillos guipuzcoanos y alaveses, pero que, sin embargo, y la verdad es que no sabemos exactamente cómo, desde inicios del siglo XIII van a aparecer bajo soberanía de los reyes navarros, ¿no? Constituyéndose como avanzadillas del sistema defensivo navarro que precisamente se vertebraba en los castillos reales. Aprovechar de hacer un poco de publicidad de estos castillos desde el punto de vista, pues, arquitectónico, aprovechando que se han realizado excavaciones arqueológicas en ambos castillos. Y, en último lugar, y el punto más importante, trabajaremos lo que es el fenómeno de la violencia en la frontera de Guipúzcoa y Navarra. Se dieron, la verdad, tantos casos de bandidaje a lo largo de la Baja Edad Media que incluso desde inicios del siglo XIV las autoridades de la administración navarra van a hacer referencia a esta frontera como la frontera de los malhechores. Ya os podéis imaginar la razón, ¿no? Pero para poder entender en mayor profundidad los entresijos de los castillos fronterizos,
creo que es obligatorio retrotraernos un poco a la conquista de Guipúzcoa, Álava y el Duranguesado por parte de Castilla en el año 1200. A pesar de que la rivalidad entre Castilla y Navarra por las tierras del País Vasco occidental se remonta por lo menos a inicios del siglo XII, tomaremos como punto de partida el Tratado de Paz que en 1179 firmaron los monarcas castellano y navarro. Así, tras años de intermitentes guerras y hasta un fallido arbitraje por parte del rey de Inglaterra, Enrique II, que intentó mediar en el conflicto entre ambos reyes, Sancho VI el Sabio, rey de Navarra, y Alfonso VIII, rey de Castilla, llegan a un acuerdo el 15 de abril de 1179. Mediante dicho tratado, Castilla se veía en posesión de La Rioja y Vizcaya, mientras que Navarra se veía adjudicar Guipúzcoa, Álava y el Duranguesado. El tratado sancionaba también la posesión por parte de Alfonso VIII del castillo de Malvecín, situado sin excluir otras hipótesis que también existen en el Alto de Malmasín entre Basauri y Arrigorriaga, y del castillo de Morillas, situado en Álava, además de todas las tierras entre este y el Ebro. La frontera, como podéis intuir, está marcada aquí en una línea negrita. La paz perduró hasta que la derrota castellana en la batalla de Alarcos de 1195 contra los almohades, los musulmanes, impulsara a los reyes de Navarra y de León, Sancho VII el Fuerte y Alfonso IX respectivamente, a reabrir hostilidades frente a Alfonso VIII. Apuntamos que Sancho VII el Fuerte fue hijo de Sancho VI el Sabio y que fue coronado en el año 1194, es decir, un año antes. De esta manera, Sancho VII, aprovechándose de la coyuntura momentánea, devastó las tierras de Soria, Almazán y Logroño entre los años 1195 y 1197. La respuesta castellana no se hizo esperar y la verdad es que fue contundente. Alfonso VIII salió con Pedro II de Aragón y pactó con él el reparto de Navarra entre ambos mediante el Tratado de Calatayud, el 20 de mayo de 1198. A este tratado le siguieron varias operaciones militares. Las fuerzas castellanas se apoderaron de Inzura y Miranda de Arga, mientras que Pedro II de Aragón conquistó Burgui y Aibar. Ante la pérdida de estos territorios, a Sancho VII no le quedó más remedio que pactar con ambos reyes enemigos de forma separada. Sin embargo, y a pesar de la firma de estas treguas, en primavera de 1199 el ejército castellano volvió a invadir Navarra, esta vez por el flanco de Álava. El rey castellano invadió Álava poniendo sitio a Vitoria, donde sabemos que se hallaba el 5 de junio de 1199. Para el historiador y experto militar Joan Fernández de Larrea, este es un hecho bastante importante a tener en cuenta, puesto que empiezan a asediar la ciudad antes del periodo de la cosecha en la llanada alavesa, lo que indica que los habitantes y la guarnición de Vitoria tuvieron que hacer frente al asedio castellano con las reservas de cereal del año anterior. Aunque tampoco se puede descartar que los habitantes de Vitoria, en previsión del ataque castellano, recogieran la cosecha aún estando verde y la aprovecharan al máximo, como ocurrió ya en la Edad Media en muchos otros sitios medievales. Ante la acometida castellana, Sancho VII buscó la alianza del único poder peninsular que podía llegar a poner en aprietos al reino de Castilla, que son los almohades, los musulmanes. El monarca navarro tenía la esperanza que un ataque almohade en las fronteras meridionales de Castilla obligara
a levantar el cerco sobre Vitoria. Desafortunadamente para el navarro, los almohades habían renovado sus treguas con Castilla y se veían sumidos en problemas en África a la muerte del califa Ibn Abu Yusuf Yaqub. Abu Yusuf Ibn Yaqub en enero de 1199. A este le sucedió su hijo, Ibn Abu Yusuf Yaqub, conocido también entre los cristianos como Miramamolín. Este va a ser el que va a perder la batalla de Navas de Tolosa de 1212 frente a los cristianos. Este Miramamolín tuvo que hacer frente a problemas en Baleares, en Túnez y también los planteados por los bereberes en África. Sancho VII el Fuerte se entretuvo demasiado tiempo en Al-Ándalus sin obtener otra cosa que dinero, recorriendo varias ciudades, entre ellas Valencia, para cobrar las rentas que le habían sido asignadas. Mientras tanto, el progreso del asedio y la falta de vituallas hicieron mella en los vitorianos, que se vieron en peligro de capitular. Ante esta situación tan crítica, el obispo de Pamplona, García Fernández, aprovechando un momento de tregua durante el sitio de Vitoria, acudió al rey Sancho VII con un soldado de la guarnición de Vitoria para que le explicase al rey la situación tan crítica en la que estaba sumida la ciudad. Así, tras recibir las noticias de la grave situación en la que estaba sumida Vitoria, el soberano pamplonés decidió permitir su rendición, lo que se produjo antes del 25 de enero de 1200. Mientras asediaban Vitoria, el ejército castellano atacó otras fortificaciones de la región, mientras devastaban sus recursos en rachias o cabalgadas, en la terminología de la época. De esta manera obtuvieron los castillos de San Sebastián, Hondarribia, Beloaga, Aichorrot, Ausa y Ataun en Guipúzcoa y los de Saitegui, Arlucea, Atauri, Arganzón, Santa Cruz de Campezo, Buradón, Toro, Antoñana, Portilla de Corrés y Vitoria la Vieja en Álava, y los de Marañón, Irurita, San Vicente y Orzorroz en Navarra. No sabemos exactamente la forma en la que Alfonso VIII se apoderó de todas estas fortalezas. Unas pudieron ser tomadas a la fuerza y otras tal vez capitularon. En este sentido, cabe la posibilidad de que algunas de estas fortalezas fueran también evacuadas para reforzar la guarnición de Vitoria, la ciudad principal. Aún y todo, tenemos constancia de que al menos Vitoria resistió un asedio de 8 meses. Se puede pensar incluso que los castillos de Portilla de Íbida y Treviño, Portilla y Treviño, también resistieron mediante el poder de las armas al ejército castellano, puesto que dichas fortificaciones seguían estando al final de la conquista bajo poder del soberano navarro. En el año 1200, Castilla y Navarra firmaron varias treguas. Cada reino conservó el territorio que ocupaba al final de las hostilidades, salvo un par de reajustes. Portilla y Treviño, ahora citadas, que formaban parte de Álava y que, como hemos dicho, resistieron al ataque castellano, fueron devueltas al rey, fueron concedidas al rey Alfonso VIII a cambio de la devolución de los castillos de Inzura y Miranda de Arga que habían sido conquistados por parte de Castilla en la campaña de 1198. La situación se alteró ligeramente tras la participación de Navarra en la batalla de Navas de Tolosa del año 1212, en la que Sancho VII el Fuerte ayudó al monarca castellano a vencer a los almohades. En agradecimiento de esta ayuda, el monarca castellano devolvió a Sancho VII las fortalezas de Buradón, Toro, San Vicente y Marañón. Como hemos dicho anteriormente, a raíz de la conquista de 1200, los castillos de Ausa y Ataun, entre otros, pasaron a manos del rey castellano. En cualquier caso, aquella situación debió de ser transitoria, ya que ambas fortificaciones habrían de pasar pronto bajo dominio de los reyes navarros,
que las administrarían mediante alcaides hasta su pérdida definitiva a mediados del siglo XIV. Podemos pensar que ambos castillos fueron devueltos también a Sancho VII como agradecimiento de su ayuda en la batalla de Navas de Tolosa, aunque advertimos que estas no son más que conjeturas. De hecho, no se ha conservado ningún documento que haga referencia a una posible entrega o la manera en la que el rey navarro pudo adquirir o conquistar dichos castillos. En todo caso, sabemos que tanto Ausa como Ataun fueron castillos de vanguardia del soberano navarro en territorio guipuzcoano desde la primera mitad del siglo XIII. Incluso podemos pensar que desde el año 1222, porque en ese año ya se constata el primer tenente navarro, un almorávid, en el castillo de Ataun. Si bien es cierto que el origen de ambos castillos se ha relacionado erróneamente con la formación de la frontera entre Castilla y Navarra, destacando de este modo su carácter esencialmente militar, sabemos que su construcción se remonta por lo menos al siglo XII. De hecho, el arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, al relatar la conquista en su famosa obra De Rebus Hispaniae, hace una relación de los castillos que fueron conquistados por parte del rey castellano. Entre todos nombra a Ausa y Ataun. Y aquí debemos decir que esta es la primera referencia documental que tenemos de estos dos castillos. No obstante, el hecho de que ya estuvieran operativos en la conquista nos lleva irremediablemente a situar su construcción en época plenomedieval, es decir, antes de la delimitación de la frontera entre ambos reinos. Es más, el arqueólogo José Ignacio Padilla Lapuente, que dirigió la excavación del castillo de Ausa, manifiesta que es probable que este castillo fuera construido en el siglo XI. Entonces, si su construcción precede a la conquista, cabría hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué construir estos castillos? Parece ser que el origen de estas fortalezas está relacionado con la economía ganadera de la zona en los siglos XI y XII. El papel de estos castillos sería el de regular los aprovechamientos comunales de los pastos circundantes y ejercer como puestos de vigilancia de las rutas transhumantes, aunque tampoco podemos descartar que funcionaran también como puestos de vigilancia de amplias extensiones de terreno, teniendo en cuenta además en los sitios en los que están situados estos dos castillos, uno en la punta de un monte a 900 metros y el otro en un peñón a 400, como veremos inmediatamente. Una vez habiéndonos situado en el espacio y en el tiempo, pasemos ahora a analizar detenidamente ambas fortificaciones. Ausa y Ataun son dos de los 12 castillos medievales que se han localizado en Guipúzcoa, si tenemos en cuenta también el de Pasaia, que a día de hoy su emplazamiento exacto está un poco en duda, y de los pocos en los que se han realizado excavaciones arqueológicas. En cuanto a Ataun, es un castillo roquero emplazado en el monte Arechavaleta, en el barrio de San Martín, del actual término municipal de Ataun, sobre el desfiladero de Arrateta, en un peñón de unos 400 metros que se le llama Gentil Baracha. Es por esta misma razón por la que a este castillo también se le conoce como Gentil Baracha, Ataun o Gentil Baracha. Teniendo en cuenta su emplazamiento y las características de su construcción, se puede decir que entre todos los castillos navarros, este es uno de los ejemplos más claros de aprovechamiento de las condiciones naturales para hacer una defensa de difícil acceso. El nivel de ocupación en la parte baja del castillo estaría limitada al oeste por la muralla, al este por la roca, al norte por un acantilado y al sur por la estructura del aljibe, una estructura para recoger y mantener agua. Entre sus principales elementos que aún son visibles, encontramos el muro de piedra, que está situado en la zona occidental de la superficie. Es una localización lógica teniendo en cuenta que el único acceso al castillo es por esta parte oeste. El resto es una peña escarpada prácticamente inaccesible. El otro elemento que todavía podemos distinguir hoy en día es el aljibe, situado en la parte sur.
A la vista de los resultados de las diversas excavaciones arqueológicas en las que se han encontrado multitud de clavos y de agujeros de poste, se intuye que el resto del recinto estaría construido principalmente por madera. Por ejemplo, el lado norte, que colindaría con el acantilado, estaba igualmente defendido por una empalizada de madera. Tenemos referencias documentales sobre ello. Otros elementos que destacarían en el interior del recinto serían la torre principal, un par de estancias o alojamientos, probablemente para la guarnición, y una atalaya. Todos ellos construidos, como he dicho, principalmente por madera. En cuanto a Ausa, está situado dentro del término municipal de Zaldivia, en la punta del monte Ausa o Ausa Gaztelu, de unos 900 metros de altitud, al sudoeste del monte Chindoki, entre las estribaciones septentrionales de la Sierra de Aralar. Si bien es cierto que este castillo ofrece una disposición simple, un trazado irregular y reducida extensión, similar a la de fortificaciones coetáneas del territorio guipuzcoano, no hay duda de que estamos hablando de un verdadero nido de águila. La altura en la que está situado, su emplazamiento enriscado en la que partes de la muralla son sustituidos por peña viva y su fortificación hacen de él una fortaleza que a simple vista es por lo menos difícil de tomar. El castillo se componía de dos recintos complementarios, uno superior, donde están los restos de la torre circular, y otro inferior, que tenía la misión de guarnecer los puntos más vulnerables y defender la entrada principal. Del nivel inferior solamente podemos intuir los restos de la muralla exterior y quizás también la de una puerta menor, que sería esto. Aquí estaría la puerta menor y seguiría por aquí la muralla. Sin embargo, las estructuras constructivas más destacables, que se encuentran, por cierto, muy maltrechas, aparecen sobre el cuerpo superior. Dicho cuerpo fortificado conserva hacia el área central del recinto la base de la torre mayor o del homenaje que presidía todo el conjunto. No sé si se ve por ahí. Está ahí. En el lado noroeste del recinto superior, es decir, mirando a Zaldivia, nos encontramos con el muro de piedra del cual hoy solo quedan algunas piedras de su recubrecimiento exterior. El aljibe está en la parte sur y está horadado en la roca. En el interior del recinto, además del aljibe y de la torre, había una caseta para la guardia hoy desaparecida. Aunque no se pueda determinar con gran rotundidad, posiblemente en la parte este estaba la puerta principal. Tiene sentido, ya que dicho lado mira hacia Navarra, o el lugar más próximo para recibir socorro en caso de que hubiera algún ataque por parte del lado castellano. Además, el recinto superior estaba dominado por varias torres menores, pero apenas contamos con indicios visibles de una de ellas. Llegados a este punto, pasemos ahora al tercer y último punto de esta conferencia: el papel de los castillos de Ausa y Ataun en el fenómeno de la violencia fronteriza entre Guipúzcoa y Navarra. Anteriormente hemos indicado que los orígenes de estos dos castros estaban relacionados con el control de la ganadería y de los pastos, aunque la verdad es que tras la conquista de Álava, Guipúzcoa y el Duranguesado por parte de Castilla, estos núcleos cobraron una gran importancia militar. Su carácter de castillos avanzados o posiciones destacadas en territorio castellano los convertía en los núcleos fortificados más adelantados del sistema defensivo navarro en la frontera con Castilla. De este modo, y ante cualquier intento de penetración armada por parte del lado castellano, los castillos de frontera asumían la función de bases logísticas para la defensa o, en su caso, de contraofensiva. Sin embargo,
estos no eran los únicos castillos fronterizos del sistema defensivo navarro. Desde el siglo XIII, Navarra contaba con la frontera con Guipúzcoa con los castillos de Gorriti, Ausa, Ataun, Irurita y Orzorroz, a los que hay que añadir una torre de madera en Leiza, y Atajo en Amezcua y las cuevas fortificadas de Lana frente a Álava. Por el contrario, parece que existe un intento castellano de consolidar la frontera entre los dos reinos, concentrando asimismo la población en núcleos amurallados. Es así como Alfonso X el Sabio concedió en el año 1256 varios fueros a poblaciones ya existentes ubicadas en la frontera, como Segura y Tolosa en Guipúzcoa y Salvatierra, Contrasta, Santa Cruz de Campezo en tierras alavesas. Junto a esta red de villas, esta nueva ordenación defensiva castellana se apoyaba sobre algunos castillos, como los de Beloaga, Bendicute y San Adrián. Podemos pensar también que el de Gazteluberri, aunque es bastante tardío, finales de la Edad Media. Observando ambas realidades, destaca la debilidad de los castillos castellanos en comparación con el navarro, en el que se encuentran más fortificaciones. Sin embargo, la defensa estática de la frontera estaba encomendada en ambos lados de la frontera a guarniciones muy escasas. Podemos hacer una estimación de los efectivos teóricos que debían constituir la guarnición de las fronteras del reino navarro gracias a las cuentas de 1259 y 1266. Sabemos que en estos años los castillos de Ausa y Ataun debían defenderse conjuntamente con 20 hombres. Podemos pensar que habría 10 en cada uno. Orzorroz con 8 y los de Gorriti e Irurita con 10 hombres. En este sentido, debemos apuntar que es más que probable que estos castillos fueran defendidos por guarniciones más numerosas en comparación con aquellos situados en el interior, por su condición de castillos fronterizos. Si tenemos en cuenta que estos castillos fronterizos están defendidos y controlados por 10 hombres, 8, pues los de interior, pues Irulegui, Lerín y demás, pues 3, 4, pero no más. Aunque también es cierto que estas reducidas guarniciones ordinarias se solían suplementar en periodos de crisis con refuerzos de alguna que otra decena más de combatientes. No obstante, esta red de castillos fronterizos se mostró incapaz de detener o siquiera paliar los actos de bandolerismo emprendidos desde el lado guipuzcoano. El bandidaje fronterizo, que se manifiesta a partir del siglo XIII, fue un fenómeno que caracterizó la frontera de Álava, Guipúzcoa y Navarra entre los siglos XIII y XV, aunque con una intensidad cambiante. Tuvo tal importancia este fenómeno que las autoridades del reino pirenaico van a hacer referencia a esta frontera como la frontera de los malhechores. En cuanto a la naturaleza de los delitos que se cometían en un lado y en el otro de la frontera, gran parte lo constituyen el robo de ganado, mayoritariamente vacas y en menor medida cerdos, el asalto a arrieros y prisioneros con rescate. Por ejemplo, en el año 1261, representantes de Álava y Guipúzcoa se reunieron con los de Navarra para denunciar que las fortalezas de Ausa, Ataun y Gorriti funcionaban como puntos de partida y de refugios de bandoleros navarros. De hecho, denuncian que los bandoleros navarros robaron en territorio guipuzcoano 26 cerdos y se los llevaron al castillo de Ataun y que se los comieron allí. Esto está en un documento. De forma paradójica, en esta ocasión se han conservado en exclusiva las quejas presentadas por guipuzcoanos y alaveses, que sin embargo desde finales del siglo XIII van a aparecer sistemáticamente como los agresores. Pongamos por ejemplo el año de 1306. En este año las cuentas de los merinos nos hablan de por lo menos 15 ataques sufridos
por el reino pirenaico. A tenor de los múltiples casos de bandolerismo y violencia que se han recogido en la documentación a lo largo de toda la época bajo de medieval, se puede decir que la red castral fronteriza, con sus escasas guarniciones, se vio incapaz de detener las acometidas de los nobles guipuzcoanos. Es por ello por lo que cobraba mayor importancia la defensa móvil, protagonizada principalmente por los merinos, que son los cargos al frente de cada merindad, que acudían con sus contingentes, normalmente varias decenas, y sí que tenemos algún caso que superan el centenar, para intentar repeler las incursiones de los bandidos transfronterizos. Las operaciones de represión del bandidaje son tan numerosas o más que las incursiones. En algunos casos es cierto que recuperaron los bienes robados, pero en otras el lance acabó trágicamente, como en la emboscada en la que perdió la vida Diego Sánchez de Garriz, merino de las montañas, y su hijo. Además, los merinos realizaron 13 acciones específicas para la captura de bandidos, sin que mediara ataque previo. Los bandoleros fronterizos también fueron objeto de campañas de represión en las que participaron de forma conjunta autoridades de un lado y otro de la frontera. Un ejemplo claro de ello son las operaciones militares llevadas a cabo por el merino de las montañas y el merino mayor de Guipúzcoa en los años 1330 y 1332. Pero asimismo se constituyeron hermandades que agrupaban a villas y a territorios de ambos reinos con el objetivo de reunir cuerpos de contingentes para que garantizasen la paz y el orden de la frontera. Una de las primeras de las que tenemos noticia se concertó en 1293 entre la villa alavesa de Salvatierra y los lugares navarros de Arana-Arache, Eulate, La Raona y las 7 villas de Amezcua. Pero la más importante de este periodo fue la que se estableció en 1329. Este año, la villa guipuzcoana de Segura solicitó a las autoridades navarras la creación de una hermandad por 5 años, a la que poco después también pidieron adherirse los concejos de San Sebastián, Hondarribia y Tolosa. Fue la que las fuentes navarras denominan como la hermandad de los guipuzcoanos de los navarros. En el mismo año de su creación, el merino de las montañas apresó al navarro Martín López de Alzate, que había robado 50 cerdos y había matado a un hombre en Guipúzcoa. Otro enfrentamiento importante ocurrido, esta vez en el lado castellano, se produjo en el año 1479, cuando las tropas de la Hermandad de Álava, del señor de Ayala y del señor de Oñate, dieron muerte a Juan López de Lazcano y quemaron la torre en la que se encontraba en la villa de Contrasta. Este tema de las merindades es un tema un poco complejo, porque la verdad es que hubo diferentes tipos de hermandades. Además de estas hermandades fronterizas, hubo otras hermandades que englobaban toda la provincia, como es el caso de la Hermandad General de Guipúzcoa, creada a partir del año 1375 y que va a tener el objetivo de garantizar la paz y establecer la justicia pública en todo el territorio, y va a tener jurisdicción sobre todo el territorio. Tenemos un caso similar navarro, creado en 1425 y que va a actuar hasta el año 1509. Digamos, razones similares, ¿no?, para poner freno a estos bandoleros que no solamente van a actuar en la frontera, sino también dentro del territorio. Y siguiendo un poco este hilo, no me gustaría transmitir una imagen de la frontera, digamos, totalmente rígida, porque sabemos que esta frontera a veces era flexible, era digamos, líquida, en el sentido de que también se ven relaciones entre bandoleros de un lado y otro de la frontera. Tenemos un caso a mediados del siglo XIV en las tierras de la merindad de Estella, en las que actúan dos bandas, de Garci López de Arbizu y Gil García de Yáñez. Por cierto, sabemos que la banda de Garci López de Arbizu está formada por unos 20 hombres, en la cual tenemos desde campesinos a hidalgos
y está constatado que había un capellán, un abad y un hijo de abad, para que veáis, digamos, que en estas bandas entraba todo el mundo. Pues hay un caso a mediados del siglo XIV que junto a estas dos bandas que intentan asaltar el castillo de Lizarra de Estella para intentar rescatar a unos presos que eran de estas bandas, actuaron con ellos algún lazcano. Entonces se ve que, vale, eran bandoleros pertenecientes a diferentes reinos, pero que obviamente tenían intereses comunes y que también colaboraban mucho entre sí. También muchas veces cuando pasaban, sobre todo guipuzcoanos, al lado navarro, sabemos que en ocasiones pagaban algún tributo a esta banda de García López de Arbizu, ¿no? Como un intento de, bueno, pasamos a este lado, robamos, pero os pagamos una especie de tributo por arrasar un poco las tierras en las que merodeáis vosotros. El problema de las operaciones de represión de estas hermandades fue que, a pesar del éxito que coronó a muchas de ellas con la recuperación del botín e incluso la muerte de parte de los bandidos, la frecuencia de los ataques no disminuía. El temor por estos ataques era tal que los navarros tenían miedo incluso de acercarse a tierras guipuzcoanas. En un texto del año 1321, en la que se explica que el castillo de Ausa estaba derruido, fueron trabajadores navarros a repararlo. Y dice el texto textualmente que no osaban ir por miedo a los guipuzcoanos. No se atrevían a ir porque tenían miedo de los guipuzcoanos. Es por ello porque el Merino de las Montañas tuvo que ir durante 6 días con un contingente de 200 hombres de a pie y 9 caballeros para protegerles mientras duraban esas reparaciones. Debemos situar estos hechos en el estado de inestabilidad y violencia que se vivía con frecuencia en la frontera. En ocasiones, los múltiples incidentes fronterizos derivaban en conflictos de una escala mucho mayor, como es el caso de la batalla de Beotíbar de 1321. En este año, los guipuzcoanos se apoderaron de Gorriti, uno de los castillos que defendían la frontera, digamos, los límites navarros, cerca de la frontera con Guipúzcoa. Los navarros, después de recuperar el castillo, decidieron realizar una expedición de castigo en tierras de Guipúzcoa. Se embarcaron en esta campaña más o menos unos 400 hombres. Pero al llegar esta comitiva al valle de Beotíbar, fueron emboscados por Gil López de Oñaz, señor de Larrea, y sus seguidores, infligiéndoles a los navarros una gran derrota. En esta batalla perdieron la vida gente importante como Martín de Aybar, alférez del reino, Drieu de Saint-Pol, Merino de Estella, y el anteriormente citado Juan López de Urroz, Merino de las Montañas. Ante la ineficacia del sistema defensivo y la represión para acabar con este fenómeno, los reyes de Navarra decidieron cambiar su estrategia en su relación con los linajes fronterizos alaveses y guipuzcoanos. Esta estrategia se trataba de convertir a los parientes mayores y escuderos del otro lado de la frontera en vasallos del rey de Navarra. Dicho de otra manera, se trataba de convertir a los ladrones en guardianes de la frontera. Es así como estos nobles guipuzcoanos pasan a actuar desde mediados del siglo XIII en los castillos fronterizos del reino, como alcaides, es decir, como responsables máximos de la custodia de los castillos, siguiendo un poco el dicho de si no puedes con el enemigo, únete a él. El primer noble guipuzcoano que constatamos entre los años 1259 y 1266 como alcaide al cargo de Ausa y Ataun es Pedro Sánchez de Guipúzcoa, que detentó ambos castros a la vez. En este sentido, señalamos que, dada su cercanía geográfica, era bastante común la posesión de ambos castillos por un mismo alcaide. No solamente va a ocurrir en este caso, sino también sobre estos años Ferrera y Peñarredonda, que van a estar también en territorio aragonés, pero de castillos de soberanía navarra, van a estar, digamos, concedidos a un mismo alcaide.
En 1276 ejerce como alcaide en Ataun Rodrigo Pérez de Olalde y un siglo más tarde, concretamente entre los años 1368 y 1371, Juan Sánchez de Urquiola. Estos nobles guipuzcoanos, pero vasallos de los reyes de Navarra, fueron los guardianes de algunas fortificaciones fronterizas frente a los ataques de sus vecinos guipuzcoanos. Sabemos que en ocasiones los ataques guipuzcoanos contra los navarros eran incluso hasta legales. Esto se producía cuando estallaban las guerras entre los dos reinos, como sucedió en el año 1335 al asaltar los Lazcano y los Oñaz los castillos de Gentilbaracha y de Ausa. El último alcaide que constatamos en el castillo de Ausa es un noble perteneciente al principal linaje de Guipúzcoa, Pedro Ladrón de Guevara. Por ello recibía un salario de 10 libras y 50 caíces, pero que además recibía 20 libras más para que preparase y mantuviese un grupo de hombres de armas. Este noble protagonizó uno de los episodios de la Guerra Navarro-Castellana de 1335-1336 al rendir el castillo de Ausa a los invasores que mandaba Lope García de Lazcano. Sabemos que en el año 1335 los Guevara mantenían 2 escuderos y 100 hombres de a pie en el castillo de Ausa. A pesar de ello, en el mismo año los guipuzcoanos sitiaron el castillo, lo conquistaron y posteriormente lo destruyeron. En consecuencia, el rey navarro castigó a Pedro Ladrón de Guevara quitándole todas las propiedades que éste tenía en Navarra. A partir de aquí, los navarros no van a reconstruir nunca más este castillo. En el verano del mismo año, Martín Pérez de Lazcano, pariente del anteriormente citado Lope García de Lazcano, junto con la Hermandad de Guipúzcoa y los habitantes de Segura, sitiaron el castillo de Ataun, que estaba defendido únicamente por un soldado. Para forzar la devolución de 23 caballerías y un asno que les había cogido el merino de las montañas Gil García de Yáñez en las inmediaciones de San Adrián. Devueltos los animales, los guipuzcoanos levantaron el sitio. Hasta ahora hemos visto cómo varios linajes guipuzcoanos pasaron a servir a los reyes navarros. Sin embargo, las relaciones entre Guipúzcoa y Navarra no se circunscriben únicamente a la nobleza. Así, sabemos que muchos albañiles, carpinteros y maestros guipuzcoanos trabajaron en múltiples construcciones en todo el reino de Navarra. Por ejemplo, para reparar en 1372 las casas que estaban dentro del castillo de Ataun, se contrataron a ciertos maestros guipuzcoanos, obligados sin duda alguna por el carácter fronterizo del castillo de Ataun. Poco duraron dichas reformas, ya que el castillo de Gentilbaracha o Ataun fue derribado en 1378 por mandato de Carlos II, después de la guerra con Castilla. Aunque no nos haya llegado ningún documento en el que se especifique la razón por la cual Carlos II decidió tomar esta decisión, cabe pensar que el mal estado en el que hubiera quedado el castillo después de la contienda y la imposibilidad de hacer frente al gasto que supondría repararlo, obligaron al rey a tomar esta decisión. De este modo, evitaba que el castillo fuera utilizado por los castellanos como núcleo para un posterior asedio a Navarra. Esto era bastante común en la época medieval. Concluyendo, a la vista de todos los casos de bandidaje que se han encontrado entre la documentación, podemos decir que el sistema defensivo creado durante el siglo XIII en Navarra se vio totalmente ineficaz. La red castral no detenía a los incursores alaveses y guipuzcoanos y su escasa entidad defensiva los convertía en blancos relativamente fáciles, incluso para fuerzas tan poco sofisticadas como la de los guipuzcoanos.
Además, teniendo en cuenta las escasas fortificaciones situadas en estos castillos, que en pocas ocasiones superaba la decena de hombres, difícilmente podrían resistir las embestidas guipuzcoanas cuando éstas superasen las varias decenas de combatientes. Es más, en varias ocasiones los bandidos fueron capaces de apoderarse de alguna de ellas, como es el caso del año 1335, en el que el castillo de Ausa es tomado por el contingente dirigido por Lope García de Lazcano. Ante la ineficacia del sistema defensivo y de la represión para acabar con este fenómeno, los reyes de Navarra decidieron cambiar la estrategia en su relación con los linajes fronterizos aleveses y guipuzcoanos. Esta estrategia se trataba de convertir a los parientes mayores y escuderos en vasallos del rey de Navarra. Así, linajes como los de Guevara, Murúa, Amézqueta o los Urquiola abandonaron su solar de origen y se instalaron en el reino de Navarra a cambio de ejercer como alcaides, recibir rentas o pequeñas propiedades, entre otras cosas. Esta se trataba de una oportunidad de enriquecimiento y de encumbramiento social para una nobleza, la guipuzcoana, que era pequeña y tenía unos patrimonios de escasa entidad. Además, cabe añadir que era muy numerosa. Había una gran competencia por los linajes para adquirir los diferentes recursos de un territorio, Guipúzcoa, que era muy pequeño y que además abundaban precisamente las villas de realengo. A pesar de que esta estrategia generase una progresiva pacificación de la frontera, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIV, no cesaron de darse casos de incursiones guipuzcoanas a lo largo de toda la Baja Edad Media, prácticamente hasta la conquista de Navarra de 1512. Pero eso ya es otra historia. Eskerrik asko.